Buenas noches. Qué bonito es reunirnos, amén. Hay algunos que ya están llegando de sus viajes. Enero es un mes donde las familias pues salen a descansar un poco. Algunas tienen ese privilegio, otras están en sus casas o de vacaciones. Y que Dios traiga en paz y seguridad a todas las familias que vienen retornando a esta ciudad, amén, y a todas las ciudades de Colombia. Sean todos bienvenidos, qué bueno verles, motivarles a eso, hermanos, a que no dejemos de congregarnos, a que saquemos estos espacios los días miércoles y los días domingos, cuando tenemos un ayuno, aprovechar esos espacios y ser esforzados en hacerlo, amén. Entonces le felicito por usted estar esta noche en este lugar, bienvenidos todos. Yo sé que el corazón del Señor se alegra, amén, se alegra cuando su pueblo que se reúne, y es una bendición poder reunirnos y tener esta libertad. Hoy no pude usar mucho mi voz en el momento de la alabanza porque he estado un poquito disfónica estos días, y entonces dije no voy a expresar, pero pues voy a cantar en mi corazón, ¿no? Y me puse a escuchar la música que Juan toca en la guitarra, que se escucha de la batería, y realmente es hermosa la música es un instrumento de Dios, la música es algo que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos disfrutarla, alabarle con libertad, y tenemos en Colombia ese privilegio, amén. Entonces, hermanos, es un gozo poder reunirnos, y la invitación es a que no lo dejemos de hacer y motivemos a los de nuestra casa, a nuestros hermanos, a nuestros servidores a hacerlo, amén. Bueno, hermanitos, vamos a estar compartiendo hoy algo muy precioso, porque todos los que tenemos el privilegio, este fin de semana ya retoma nuestro pastor, él nos va a acompañar en los ayunos, va a estar ministrando la palabra, y también hay otros hermanos que van a estar el fin de semana ministrando la palabra. Entonces, todo lo que Dios coloca en nuestro corazón, como dijo Pablo, es por su gracia que podemos estar delante de la iglesia, es por su gracia que podemos estar nosotros delante de cada uno de ustedes. Y es de edificación, es de mucha edificación. Quiero comenzar a compartirles, mientras pueda tener la oportunidad, algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Dios, en Él habita toda la plenitud, dice la Biblia, ¿cierto? Que todo don perfecto proviene del Padre, ¿de quién? De las luces, o sea, Él es perfecto, Él es sublime, no hay palabras que lo comparan, dice que no hay nadie como Él en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, y todo lo que Él es perfecto. Y Él provee de toda esa bondad, de todo lo que Él tiene para nosotros, sus hijos, nos comparte de eso. Y queremos comenzar a estudiar un poco de unas cualidades, hay muchos virtudes que la Biblia nos habla, el fruto del Espíritu es abundante, pero quiero comenzar a hablar de 3 virtudes que son muy importantes desarrollar. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos crecer en todas nuestras áreas, en todas las áreas de nuestra vida, y sobre todo que usted este año se tiene propósitos, sueños, usted pueda colocar en práctica estas virtudes o esto en su vida. Y una de ellas es la prudencia. La prudencia nos abre puertas o nos las cierra. Y es muy importante desarrollar la prudencia de acuerdo a cómo Dios nos la enseña a ser prudentes. La segunda que vamos a estar estudiando más adelante es la diligencia. La diligencia nos hace prosperar, dice la Biblia, Proverbios. El hombre diligente prosperará en todos los sentidos de nuestra vida, en todo lo que nosotros hacemos. Y la que vamos a estudiar hoy y meditar con la ayuda del Espíritu Santo es la sabiduría
que debe haber en usted y debe haber en mí. La palabra de Dios, hermanos, dice que más vale adquirir sabiduría que oro. Así dice el proverbio, dice, más vale adquirir sabiduría que oro. Dice, más vale adquirir inteligencia que plata. O sea que la sabiduría y la inteligencia se adquieren, se desarrollan, se van dando en nuestra vida. Ahora, ¿por qué es tan importante adquirir sabiduría? Pero la sabiduría que según la Biblia nos muestra, que vamos a ir detallando, es la sabiduría que viene de lo alto, es la sabiduría que Dios nos puede dar. ¿Cómo yo puedo alcanzar esa sabiduría? Y vamos a desarrollar 4 puntos en esta noche. ¿Cómo podemos adquirir sabiduría? Porque ¿quién quiere sabiduría? ¿Cierto? Todos queremos sabiduría. Lo primero para que la sabiduría se desarrolle en mi vida es reconocer que la necesito. Entonces, adquiero sabiduría cuando reconozco que la necesito. Cuando no confío en mis habilidades, en la posición que tengo, sino que sé que eso que Dios me ha dado, eso que soy porque me he formado, porque he estudiado, porque me he disciplinado, necesita la guianza del Señor y necesita esa sabiduría que viene de lo alto. Entonces, el primer paso para alcanzar sabiduría es reconocer la necesidad que yo tengo de ella. No se adquiere esa sabiduría sin reconocer esa necesidad. Y vamos a mirar que el rey Salomón, uno de los hombres, o dice la Biblia, sabio de la tierra, admirado por su sabiduría, hace una oración a Dios, este hombre, donde reconoce en su vida la necesidad de recibir la sabiduría de Dios. Salomón, el rey Salomón, en esta oración vamos a mirar que él no confió en su posición primero de ser hijo del rey David, pero lo tremendo es que cuando él pide la sabiduría, él ya había sido ungido rey, pero él no se confió en esa posición de ser ungido el rey. Ustedes saben que los reyes tenían ciertas autoridades, máximas autoridades, toda la gente traía los tributos, le rendía cultos. Cuando Samuel le dijo al pueblo que iba a pedir rey, le dijo: ustedes van a tener que servirles, entregarles todo. O sea, una persona que es rey tiene autoridad, tiene dominio, tiene dinero, tiene posición, tiene amistades, tiene asesores, tiene siervos, tiene influencias, tiene muchas posesiones. Pero vamos a ver que a pesar de que en esa situación se encontraba Salomón, él dijo: yo no sé entrar ni salir. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes capítulo 3. Primera de Reyes capítulo 3. Primera de Reyes capítulo 3, vamos a leer del versículo 7 al 9. Solo vamos a leer estos versículos de 7 al 9. Mira la oración que hace Salomón. Dice así: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. O sea, él reconoce que hay una necesidad en él. Dice: y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo
grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Versículo 9, ¿qué le pide él? Dice, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Salomón demuestra en esta oración una dependencia de necesitar de la sabiduría de Dios para hacer su trabajo. No que no lo pudiera hacer con lo que él ya era en ese momento, porque ya era el rey, pero él no quería equivocarse y él quería ver el fruto, y él hace esta oración. ¿Y cuál es la respuesta de Dios para Salomón? Más adelante, Primera de Reyes 4, 29 al 34. Primera de Reyes 4, 29 al 34. Dice así, mire lo que hizo Dios con esa oración que hizo Salomón. Dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como ¿qué? Como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor que la sabiduría de Salomón, que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcón y Darda, hijos de Maol. Y fue reconocido entre todas las naciones alrededor, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 5,000. Bueno, dice el 33 que disertó de los árboles, de los cedros, y el 34 dice lo siguiente, dice, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. ¿Por qué se produce esta respuesta de Dios? Porque Él reconoce que necesita la sabiduría. Hermanos, nosotros a veces nos sentimos autosuficientes con lo que sabemos. Estoy hablando de cualquier contexto, no solamente estoy hablando de las habilidades que puedo utilizar o de los dones que Dios me ha dado o habilidades para desarrollarme aquí dentro de la iglesia, dentro de un ministerio, sino también de mis habilidades dentro de un contexto laboral, familiar, bueno, social. Siempre, aunque usted sea un hombre muy capacitado, muy dotado, es necesario reconocer que usted necesita la sabiduría ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor ¿qué? Al Señor. Entonces, hermanos, este hombre recibe la sabiduría de Dios porque él reconoce que la necesita. Ahora, lo segundo, para yo poder adquirir sabiduría, es reconocer que Dios es la fuente de la sabiduría y que Él provee la sabiduría. Sé que la necesito y ahora sé quién la tiene, y reconozco que Dios es esa fuente, Él es sabiduría y que Él la provee. Amén. La palabra de Dios determina que Él estableció el mundo con su sabiduría, dice la Biblia, y dice que con su inteligencia extendió los cielos. El Salmo 104 dice, cuán innumerables son tus obras, oh Dios. Dice, todas ellas son hechas con sabiduría, la tierra está llena de sus beneficios. Y mire lo que dice Proverbios 3, que confirman que Él tiene la sabiduría. Proverbios 3, del 19 al 20. Proverbios 3, vamos a leerlo acá. Dice, Jehová con sabiduría fundó ¿qué? La tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los ¿qué? Los cielos. Él tiene ¿qué? Es la sabiduría. Él es la sabiduría. Él es la sabiduría. Por eso
yo debo reconocer que Él es la fuente de la sabiduría. ¿Y qué dice el Proverbio 2:6? Mírelo conmigo, aquí, Proverbio 2:6, 7. Dice, porque Jehová, ¿qué hace Jehová? Da la sabiduría. ¿Qué hace Jehová? Da la sabiduría. ¿Y qué viene de su boca? Viene el conocimiento y la inteligencia. Mire lo que dice el 7. ¿Él qué hace? Provee. ¿De qué? De sana sabiduría, de esa sabiduría que viene de lo alto. Él tiene un depósito para proveer esa sana sabiduría. ¿A quién? A los rectos, a nosotros, hermanos. Escudo es a todos los que caminan rectamente. Entonces es importante adquirir sabiduría y inteligencia. Adquiero sabiduría cuando miramos que reconozco que la necesito y cuando sé y reconozco que Dios es la fuente de la sabiduría y que Él provee sabiduría. Pero eso me va a llevar a pedir la sabiduría. Ese es el tercer paso para poder adquirir la sabiduría, pedirla. Primero, reconozco que la necesito. Segundo, reconozco que Él es la fuente de la sabiduría. Y tercero, ahora yo voy ¿a qué? A pedir la sabiduría. De nada nos sirve reconocer que la necesitamos, de nada nos sirve saber que Él es la fuente de la sabiduría y que Él tiene sabiduría para proveer para mí y yo no ¿qué? No pedírsela. ¿Y qué dice el Señor frente a esto? El Señor hablando de la importancia de pedir la sabiduría. Cuando Él dice, el que pide ¿qué? Recibe. El que busca ¿qué hace? Encuentra. Y el que llama ¿se le qué? Se le abrirá, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Dios espera que como sus hijos aprendamos a depender no de nuestras capacidades naturales simplemente, sino que digamos, Señor, necesito de tu gracia. Necesito que mi ministerio sea rodeado de tu gracia, porque grandes expositores y cantores y músicos existen, y grandes oradores y grandes maestros que usted y yo quedaríamos escuchándolos sorprendidos. Pero ¿sabe qué necesito yo en lo que hago? La gracia, la sabiduría de Dios. Y cuando eso está ahí, se produce algo diferente, algo especial que viene de parte de ¿quién? De Dios. Porque ahora vamos a entrar y avanzando en que esa sabiduría de Dios me va a proveer a mí de una conducta agradable o una conducta conforme al carácter de Dios, porque para eso es la sabiduría, no para usted resplandecer y decir, ay, esa hermana sí sabe predicar, ese hermano como ha estudiado y sabe de teología, o ese músico como sabe. No, la sabiduría que Dios nos da es para que sea de provecho y se ve reflejada. Ahora lo vamos a ver en nuestra conducta, en nuestra forma de comportarnos con los demás. Entonces, Santiago, vamos a ir a Santiago 1:5, un versículo muy conocido. Dice, y si alguno de vosotros dice, ¿tiene qué? Yo quiero considerarme como el que tengo falta de sabiduría. No quiero ser orgullosa para decir, no necesito la sabiduría. Todos, hermanos, desde los más pequeños hasta el más grande, necesitamos de sabiduría. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? ¿Sabe cómo actúa la sabiduría en mí de una forma muy especial, a que viene de parte de Dios? Me enseña a tomar buenas decisiones. La sabiduría de Dios me enseña a tomar buenas decisiones. La sabiduría de Dios me enseña a escoger lo correcto, lo que está conforme a su voluntad. Y dice, pídala. Si alguno de vosotros tiene falta, hermano, necesitamos pedir como esposos,
como esposas, como padres, como jefes, como empleados, como empresarios, como amigos, como universitarios, como profesionales, como doctores. Necesitamos pedir ¿qué? La sabiduría de Dios. Y lo más precioso es que este mensaje en este pasaje me está dando a mí la seguridad que Él la da ¿a quién? No, Él se la va a dar solo a los que tienen ministerio pastoral, o Él se la va a dar solo a los que cantan, o Él se la va a dar solo a los que han estudiado teología. No, Él se la va a dar a todos los que reconocen que necesitan sabiduría. ¿Y cómo la va a dar? ¿Cómo la va a dar, hermano? Abundantemente. Qué precioso. Y sin reproche. ¿Qué quiere decir eso? Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. No pasa como en el colegio, cuando usted no entiende algo y usted le dice, y el profe dice, ¿entendió? Y usted por pena, porque los otros le van a hacer bullying, usted se queda callado. Cuando alguien dice, no, profe, no entendí, los demás, ay, pero es que el profe explicó, pero explíquele con plastilina, profe. ¿A usted no le pasó eso? Entonces, pero Dios no es así. Dios dice en esta palabra que la da en abundancia. Y dice que si a alguno de ustedes le falta la sabiduría, se la debemos pedir y Él la dará. Pues Dios a todos da, dice, sin limitación y sin hacer reproche alguno. Antes Él se goza, tiene contentamiento. Cuando su hijo viene en las noches, en la tarde, o usted llega a su trabajo, sea usted lo que haga, y usted antes de iniciar le dice, Señor, dame hoy tu sabiduría para hacer mis actividades en mi trabajo, para hacer lo que tengo que hacer. Dame de tu gracia, Señor, dame de lo que tú tienes para mí. Y lo pide para usted y lo pide para sus compañeros de trabajo, o para su casa, o para su ministerio. Y Dios tiene contentamiento, si agrada. Dios no es tacaño en darnos ¿qué? Sabiduría, la da abundantemente y sin reproche. Y por último, ¿qué produce la sabiduría que viene de Dios para mi vida? ¿Por qué es tan necesaria la sabiduría de Dios para mi vida? Vamos a terminar con la última cita de esta noche y ahí vamos a estar un momento. Santiago capítulo 3. Santiago 3, del 13 al 18. Voy a leerlo con ustedes aquí, pero lo voy a tener aquí en la hermosa palabra de Dios. Listo. Entonces dice Santiago 3, del 13 al 18. Es un pasaje que habla acerca de la sabiduría de lo alto. Versículo 13 dice, comienza el apóstol con una pregunta. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, léalo conmigo, primeramente es pura, después es pacífica, después es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué paquete, cierto? Completo tiene la sabiduría de Dios para mi vida. O sea, precioso, hermano. Dios
lo llena todo. Entonces, ¿cómo se puede ver reflejado en nuestra vida que hemos adquirido sabiduría? Esa es la respuesta a la última pregunta. ¿Cómo se ve reflejado en mi vida que Diana ha adquirido sabiduría de Dios, o que el hermano, la hermana ha adquirido sabiduría de Dios? Se ve reflejado a través de nuestra buena conducta, que se manifiesta a través de nuestras obras en sabia mansedumbre. O sea que cuando mi comportamiento está alineado a esto que tiene la sabiduría de Dios, yo estoy diciendo que estoy lleno y mostrando que estoy lleno de esa ¿qué? Sabiduría. Ahora, este pasaje nos va a hablar de dos tipos de sabiduría. Cuando usted lee el pasaje, va a mirar que habla de dos tipos de sabiduría. Una sabiduría que no desciende de lo alto, dice el versículo 15. Esta sabiduría no desciende de lo alto, sino es una sabiduría que terrenal, animal y diabólica, o sea, una sabiduría humana. Pero ¿qué pasa muchas veces con esa sabiduría? Cuando se practica solamente esa sabiduría y no permite uno que la vida de uno esté la sabiduría de Dios. Dice que en esa sabiduría habitan los celos amargos. En una versión decía envidias amargas. En la sabiduría terrenal hay contención en el corazón. Para entender qué es contención en el corazón, son como ambiciones egoístas. Y dice que hay un ambiente de perturbación en el versículo 16 y toda obra de maldad. Hay desorden. Dice que hay una obra perversa, porque esa es la sabiduría que no es de lo alto. Pero ¿qué es lo contrario a la sabiduría de lo alto? Que aquí me dice que la sabiduría de lo alto tiene unas características que llegan, cuando yo recibo la sabiduría, llegan a ser parte de mí y así se alinea mi comportamiento. Entonces va a decir un listado en el versículo 17, casi 7, 8 características de esa sabiduría. Y la persona que está llena de la sabiduría de Dios, pues va a reflejar esa pureza, esa gentileza, esas misericordias, esos buenos frutos. En esa persona dice, no hay hipocresía. Si nos pudiéramos a detallar cada una de las cualidades que dice ahí, podríamos durar hasta las 12 de la noche en vigilia, pero solo vamos a detallar dos. Una, es que hay una cualidad especial de la sabiduría de Dios, y es que la Biblia aquí dice que ella es pacífica. Hermanos, esa sabiduría me hace una persona pacificadora. Mi conducta es pacífica. Otra versión dice que esa persona ama la paz. ¿Qué hace un pacificador? Quiero que esté atento a esto para saber cómo la sabiduría de Dios me lleva a ser pacificador. ¿Y qué hace un pacificador? Un pacificador es la persona que promueve armonía y reconciliación. Recuerde esto. Un pacificador es una persona que promueve ¿qué? Armonía y reconciliación en todos los aspectos de la vida. Por eso el rol de los pacificadores, de los que buscan la paz, es tan importante. ¿Dónde? En la Biblia. El Señor habló en varios versículos y habló de bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Pero esta afirmación, hermanos, nos muestra que nosotros debemos amar la paz. ¿Por qué? Porque la paz, hermanos, no es un estado solo emocional, sino la paz es el carácter divino que se manifiesta a través de nuestra vida. Por eso el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz ¿qué? Os doy. ¿Qué dice Romanos? Romanos dice que en lo que es posible, no sé si yo le pasé esta cita a la hermanita, Romanos 12, sí, se la pasé. Quiero que lo leamos, hablando de que
cuando tenemos la sabiduría de Dios, nuestra vida se convierte en un agente de paz, en un agente pacificador. Y miren lo que dice acá, dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz ¿con quién? Con todos los hombres. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué dice este versículo? Que nosotros debemos hacer lo que esté en nuestras fuerzas, en nuestras manos, para estar en paz ¿con quién? Con todos. Ahora hay que tener una claridad. Hay personas que sin nosotros hacerle nada, y por más bien que usted se haya comportado, puede que esas personas tengan una actitud de rechazo hacia usted, y usted ha querido como acercársele, pero la persona pone ¿qué? La barrera. Usted ha querido buscarle, pero la persona pone ¿qué? La barrera. Ahí no es su problema. Pero si usted, dentro de su trabajo, dentro de cualquier contexto, ha permitido que hayan acontecimientos que esas personas se alejen, por eso dice: en lo que dependa de ¿qué? De nosotros. O sea, mientras está aquí en nuestras fuerzas, en nuestras posibilidades, ¿qué debemos hacer? Estar ¿qué? En paz con todos los hombres. Y el Señor dice, o sea, aquí el Señor está dando una claridad. Resulta que para estar en paz no quiere decir que no haya ninguna situación de conflicto y que esa persona no esté causando ningún malestar. No quiere decir eso, porque cuando el Señor dice, al siguiente versículo dice: no os venguéis vosotros ¿qué? Mismos. O sea, lo que está diciendo es: no pague mal, ¿por qué? Por mal. ¿Qué dice la Biblia? Que haciendo ¿qué? Haciéndole con el bien se paga, el mal se paga ¿con qué? Con el bien. O sea, si alguien me injuria o si alguien comete un error o me hace responsable de algo, dice un comentario, bueno, no sé, tantas circunstancias, me quedó debiendo, me defraudó, habló de mí, el Señor dice: no tome usted ¿qué? Venganza, déjeme a mí la ira, porque mía es la ira, dice que el Señor, mía es la venganza, ¿yo qué? Yo pagaré. Y eso habla mucho de a veces es necesario sufrir el agravio, es necesario. No siempre las cosas se van a solucionar cuando hay a veces conflictos, porque hay personas muy tercas o orgullosas que no ceden, aún en la familia. A veces es donde se vive más eso. Pero ¿qué me dice Dios? Yo debo bendecir al que me ¿qué? Al que maldice. Debo orar por los que me persiguen. Y debo amar ¿a qué? A mi prójimo. Entonces, cuando usted y yo tenemos la sabiduría de Dios, vamos a ser unos hombres pacificadores. Entonces encontramos una situación acá y no le echamos ¿qué? ¿Cómo es que se dice? Leña al fuego, sino ¿qué hacemos? Ponemos distancia o actuamos con prudencia para no seguir ¿qué? Haciendo de eso más ¿qué? Una situación más compleja y que daña a más personas. Entonces, el consejo de Hebreos dice que hay que buscar la paz con todos. Y Pedro afirma que nosotros nos debemos apartar del mal, hacer el bien y buscar la paz. Seguir la paz. La persona que es sabia es amable. Por eso dice: es pura, es pacífica, es amable. ¿Qué dice la Biblia acerca de qué? De la amabilidad. ¿Cómo sé yo que estoy recibiendo la sabiduría de Dios? Cuando soy pacificador y cuando soy ¿qué? Amable. Muestro mi gentileza, como lo dice Filipenses, para con todos, solo los que me caen bien. No,
para con todos los hombres, dice, siendo prudentes aún con los de afuera, dice, teniendo siempre una palabra sazonada para que sepamos qué responder a cada uno en particular. O sea que cuando recibo sabiduría de Dios, el Señor me hace una persona gentil, amable. Colosenses dice que nosotros, como escogidos de Dios, nos debemos poner un vestido. Así dice Colosenses, dice vestidos, revestidos como escogidos, santos y amados. ¿Sabe cuál es su vestido? Dice la palabra de Dios que su vestido debe ser de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ese debe ser el vestido que yo visto todos los días. Pero ¿quién me provee ese vestido? La sabiduría que viene, ¿qué? De lo alto. Eso está en mí y se produce. Ahora, también la Biblia habla que es importante ser muy amable. ¿Por qué? Porque Proverbios dice que la respuesta amable calma, ¿qué? La ira. Eso sí que lo sabemos las esposas. La respuesta amable calma, ¿qué? La ira. La respuesta amable, y eso sale de una persona que, pues, que es dócil, que no se llena de ira, que tiene paciencia, que escucha. Y dice, en una versión lo dice, pero la agresiva le echa leña al fuego. La respuesta, ¿qué? Agresiva. ¿Qué hace? Prende ese fuego y sálvese quien pueda. Corra porque, ¿cierto? ¿Cuándo qué? Cuando se enciende esa respuesta negativa. Vamos a mirar qué dice Tito 3:2. 3:2. 3:2. Tito 3:2, ¿sí? ¿Estamos ahí? Ya. Dice, mire lo que dice, que no injurien a nadie. Lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas, sí, perdón. Dice, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino que amables, mostrando toda ¿qué? Toda consideración para con todos los hombres. La amabilidad me lleva a mostrar consideración, o sea, a considerar a los demás. La palabra de Dios dice que nosotros debemos hacerle bien a todos, eso dice la Biblia. Hagan siempre bien, ¿qué? A todos, no al que es de mis afectos. La palabra dice a todos, a las personas difíciles de carácter, a las personas que tienen ciertas cualidades que nos incomodan, a las personas que tienen ciertos comportamientos que, ay, Dios mío. Pero él dice, sean amables con todos, considerando, y hay un detalle muy especial que dice, hagan bien a todos, preferiblemente a los de ¿qué? A los de la familia de la fe. ¿Cómo debe ser el trato entre nosotros? Cordial, amable. Es así, cuando una persona es amable, es empática, la persona permite que los demás quieran ser parte de ese círculo de esa persona. Pero cuando hay tosquedad, hay egoísmo, uno no quiere ese círculo, pero la amabilidad trae armonía, hace crecer al otro y desarrolla la confianza, hermano, de unos a otros. ¿Y eso quién lo produce? La sabiduría. Y por último, esa sabiduría me hace una persona bondadosa y misericordiosa, hermanos. ¿Qué hace esa sabiduría? Me hace una persona pacificadora. ¿Cómo no pedirla? A veces tenemos caracteres. No todas las personas tienen el mismo carácter. Tenemos diferentes formas, unos son más coléricos, otros somos pasivos. Si no, mire los hermanos en su casa, los que somos hermanos de sangre.
Siempre hay uno más agresivo, uno más paciente, uno más alborotado, otro más tímido, así. Entonces hay diferentes personalidades. Pero ¿qué hace que la sabiduría de Dios regule mi conducta independientemente de cómo sea mi carácter en mi naturalidad? Porque lo de Dios es sobrenatural, esa sabiduría de Dios es sobrenatural y regula mi conducta, que yo pueda decirle: Señor, necesito ¿de qué? De tu sabiduría, y me va a hacer, como dice aquí, una persona bondadosa y misericordiosa. Efesios 4:32 dice: más bien sean bondadosos, compasivos unos a otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Hermanos, ¿a qué nos va a llevar la compasión? A perdonar. La compasión, la misericordia nos va a llevar a perdonarnos unos a otros. Va a haber necesidad, mientras usted está en esta tierra, de perdonar, porque a veces los de nuestra casa son los que más, indirectamente o no, porque lo hacen con como conscientes o no conscientes, a veces hieren nuestros corazones. Los de nuestra casa, el círculo de nuestro trabajo, el círculo de nuestra iglesia. Pero la Biblia dice: vístanse, sean bondadosos, sean compasivos unos con otros. ¿Para qué? Para que ustedes se puedan perdonar mutuamente. ¿Por qué? Porque muchas veces, dijo el apóstol, ofendemos muchas veces con nuestra boca, porque de pronto cometí una imprudencia y se me chispoteó, como dicen, pero ofendimos, y hay que reconocer que muchas veces lo hacemos. Dijo Santiago: todos lo han hecho alguna vez. Y dice la palabra del Señor que nosotros debemos ser misericordiosos, como también nuestro Padre es ¿qué? Misericordioso, hermano. ¿Y quién desarrolla eso en nosotros? Cuando Dios derrama sobre nosotros su sabiduría y nuestra conducta está alineada a todas estas virtudes. Este es el fruto del Espíritu. Ahí está reflejado el fruto. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué dice Gálatas? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Bueno, no recuerdo si me faltó alguno, son 9. El fruto del Espíritu, y eso se ve reflejado ¿qué? En nuestro diario vivir, y se produce en nosotros. Nos concede Dios eso para vivir en buenas relaciones con el otro, porque si usted determina y estudia para qué se establecieron estas características de la sabiduría, tienen que ver en relación con el otro, porque yo muestro la amabilidad solo conmigo mismo. Ay, siéntese Marcela, uy, cómo está de bonita Marcela, o cómo está de bonita, cómo llegó, uy, cómo me le ha ido, cómo ha estado. Entonces yo mismo me hablo. No, la amabilidad es para mostrarle ¿a quién? A los otros. O sea, la sabiduría que Dios nos da no es para que nosotros nos enseñemos a nosotros mismos y solo aprendamos y crezcamos nosotros mismos, sino la sabiduría que Dios me da es para crecer ¿qué? Poder dar y de lo que el Señor ¿qué? Nos ha dado, hermano. Entonces, ¿cuántos queremos esa sabiduría de Dios? Yo la necesito, hermanos, y sé que todos los que estamos en este lugar llevemos el tiempo que llevemos en el Evangelio, sea el fundador usted de este lugar o usted lleve un mes, un día. Usted es tan importante para Dios como usted. Dios está interesado ¿qué? En usted que está esta noche acá, y Él está interesado en que usted reconozca que necesita ¿qué? La sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios le va a traer, le va a ministrar, hermano, una paz que le va a quitar la amargura, porque cuando no hay paz y hay contención en el corazón, se producen las envidias, la competencia. Ay, es que no me hacen, no me tienen en cuenta. Eso es contención en el corazón. Pero cuando hay paz en el corazón, lo que viene Dios a nosotros, uno está
disponible, esperando con prudencia el tiempo de Dios y esperando que Dios obre a favor de ¿qué? De nosotros. Cuando tenemos la sabiduría de Dios no reclamamos tanto, sino esperamos que Él es el que da ¿qué? El pago, y Él es el que trae y recompensa a cada uno según ¿qué? Nuestras obras. Vamos a colocarnos de pie, hermanos, y vamos a hacer un ejercicio. Terminé unos minutos antes porque vamos a hacer un ejercicio en esta noche, en estos 10 minuticos que nos quedan. Aquí estamos la familia del Señor, la familia de Dios, todos los que estamos aquí, somos amados por Dios, somos sus hijos, somos esa familia especial. Y dice la Biblia que uno llega a preferir esa familia, a amarla, aún muchas veces más que la familia en sangre, uno prefiere esa familia. Y somos todos los que estamos aquí, jóvenes, caballeros. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Usted va a salir de su silla y va a buscar una persona que usted no le conozca el nombre. Yo sé que aquí pueden haber muchos, y si reúnen de a 3, pues mucho mejor. Usted se le va a presentar a esa persona, le va a decir cómo es su nombre, y vamos ahí, se cogen de la mano esos 2, 3 que se reunieron y vamos a terminar orando los unos por los otros. Yo voy a dirigir la oración, ustedes se cogen ahí las manitos y me apoyan en la oración, ¿cierto? Entonces vamos a buscar a un hermanito o una hermanita que de pronto